Continuamos, amigos, en Desayunando con las Noticias. Esta mañana les prometimos el viernes un invitado de lujo y aquí está con nosotros después de hacer muchas horas de viaje. Especialmente salió muy temprano ayer de México, llegó a las 5 de la mañana a nuestro país. Esta tarde tiene una conferencia en Montevideo, mañana se va a Buenos Aires y vive por todo el mundo dando unas conferencias interesantísimas. Isaac Betech, el doctor, nació en 1954 en la Ciudad de México, cursó la carrera de medicina, simultáneamente dio clases en la Facultad de Medicina de la UNAM, Autónoma de México, se recibió como médico cirujano, inició la especialidad de pediatría en el Hospital General de México. Al terminar los 2 años restantes quedó contratado en el mismo hospital, fue jefe de allí en terapia intensiva neonatal, ha estado en el origen mismo de nuestra vida, en la tierra, ¿no? En la tierra, de la cual se hizo jefe poco tiempo después y en la cual sigue desempeñando la labor hasta la fecha. En el 85 se inició en la labor del TOC, Tiempo para Obtener Valores, en México, con conferencias y seminarios. Viajó con gran frecuencia a dictar conferencias en Nueva York y en muchísimas capitales y ciudades del mundo que no les voy a mencionar acá porque estamos toda la mañana. Desde ya impartió 34 seminarios en hebreo y en inglés. En los últimos años ha sido invitado a las ciudades del mundo con conferencias, seminarios, bueno, Guadalajara, Caracas, una ciudad hermosa, Maracaibo, San Pablo, Río, Viena, Madrid, ha venido a Montevideo también, Barcelona, Málaga, sigue la lista impresionante, Rosario, muchas por América Latina también. ¿De qué nos va a hablar Isaac esta mañana? De algunos temas para los cuales no sé si estamos del todo preparados para escuchar las respuestas que vamos a escuchar. No le podemos ofrecer un debate, apenas unas humildes preguntas de reflexión esta mañana. Gracias Isaac por venir, gracias por el esfuerzo. Y un viaje agotador, muchas horas. Así es, pero es un gusto y sobre todo es un honor. Quiero agradecer el honor al señor Miguel y a todos los, al licenciado, sobre todo a todo el público, a los que permitieron que esta entrevista fuera una realidad y esperamos que sea de alguna utilidad con la ayuda de Dios. José, voy a tratar de resumir, Isaac, en varias preguntas cortas, tratar de ir resumiendo para que el tiempo nos dé, la gente también pueda participar de alguna manera con sus mensajes. Ya voy a dejar pronto la entrada del email también para que quienes quieran puedan mandar preguntas. Usted dice, vayamos muchísimos años para atrás, todos los millones de años que usted quiera. Y va a encontrar un creador. Cuando dice esto, ¿fija una posición política, filosófica, religiosa? Bien, tiene usted razón, porque este mundo se ha politizado tanto, este mundo se ha llenado tanto de comentarios filosóficos, religiosos. Sin embargo, yo por mi formación, que crecí en un medio ambiente completamente secular, laico, por un lado, por otro lado, mi formación como médico, me hace tener siempre una actitud mucho más concreta, objetiva. Entonces, si pretendo que quizás pueda yo aportar algo, no es filosofía, no es política y quizás ni siquiera religión. Mi enfoque es meramente racional, objetivo, científico, eso es lo que pretendemos. La pregunta que le han hecho es si hay un creador, como que usted dice, y está seguro de que lo existe y que lo sabe, no es que lo crea, después charlaremos sobre eso, sino que lo sabe, ¿quién creó al creador? Claro. Y si usted está yendo un paso más adelante, primero había que demostrar que existe el creador. Una vez que uno demostró científicamente que existe el creador, solo después empieza la pregunta de quién lo creó. Entonces no sé usted en qué orden quiere aquí. ¿Quiere que vaya al revés? Voy al revés. No, vayamos por el comienzo. Entonces, bueno, usted sabe muy bien si, por ejemplo, el evento más trascendente de la historia moderna del año 1969 fue cuando el hombre llegó a la Luna. Cuando Neil Armstrong, millones y millones de seres humanos viendo esa escena. Pero imagínese usted que no está usted en la televisión, usted está exactamente en la NASA. Usted, junto con todos los demás, somos parte de los científicos que hicimos posible ese momento. Estamos todos tensos, decenas de años trabajando para ese momento. Imagine usted que llega Neil Armstrong, desciende de la cápsula del módulo lunar, da un paso, da 2 pasos, sorprendentemente se agacha, recoge una botella de cristal transparente. No me diga que es de Coca-Cola. No, era de vodka. Y entonces, ¿uno qué diría? ¿De dónde salió esa botella? De otra cultura, de otro... Entonces uno diría, de otra cultura, de otro lugar, pero ¿de dónde salió? Y yo le voy a ayudar. Y si usted no necesita ayuda, pero a todo el público, con mucho gusto.
Para que haya ahí una botella, ¿se pudo haber hecho sola o alguien la hizo? Alguien la hizo. Alguien la hizo. Pese a que hubiera los materiales, la materia prima, para que haya cristal se necesita arena, sílice, se necesita calor. Tenemos eso. ¿Por qué pensamos, y cualquier ser humano piensa que alguien lo hizo, si tuviéramos ahí la materia prima? Sin embargo, no es nada más la materia prima, sino es una forma, la forma de la botella adecuada para una función. Cuando el ser humano ve que hay una forma que tiene algo adecuado para una función y es eficiente, en ese momento uno infiere que alguien lo hizo. Quiere decir un ser inteligente, no importa quién sea ese ser inteligente, alguien lo diseñó. Pero si no fuera una botella, si no fuera un candelabro hermoso, o más aún, si fuera una computadora, a mayor complejidad, inmediatamente el ser humano entiende que se requiere un ser inteligente que la haya diseñado. Y ahí viene la otra pregunta, la segunda. ¿Quién creó al creador? Claro, entonces, voy a tener que contestarla, porque usted fue muy rápido, pero yo no tengo objeción, y si hace falta luego regresamos al punto que quizás no se amplió lo suficiente. Depende cómo defina usted al creador. Si usted define al creador como un ser humano, como un ser material, entonces usted sabe que dentro del mundo físico, el mundo físico está delimitado por 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales, largo, ancho y profundidad, y la dimensión del tiempo. Entonces, la dimensión del tiempo se deriva de la materia, de lo físico. Si alguien fuera un ser no físico, entonces no está supeditado al tiempo. Si no está supeditado al tiempo, no hay ni principio ni fin. Pero habría que demostrarlo, porque si alguien cree que la botella la hizo un ser humano, no está lejos. Podrían haber sido que los rusos llegaron a la luna antes, y por eso dije que era vodka, que los rusos llegaron a la luna antes que los americanos, brindaron y dejaron la botella ahí. Pero una botella la pudo haber hecho un ser humano, o inclusive un extraterrestre, no tengo objeción. Sin embargo, cuando uno ve no la complejidad de un ser humano, de una botella, ni siquiera la complejidad de una computadora que un ser humano la puede diseñar, cuando uno ve el cerebro humano, o el ser humano, yo soy, como usted lo dijo, soy neonatólogo, me he enfrentado al nacimiento de bebés cientos de veces. Cuando nace un bebé, ¿qué es un bebé? Un recién nacido. 9 meses atrás, cuando empezó la gestación, ¿qué era? Un espermatozoide y un óvulo. Cada uno microscópico. En la punta de un alfiler caben 1000 células. Algo microscópico. Y de ese algo microscópico salió, al unirse, salió un ser humano con trillones y trillones de células que trabajan en armonía con una complejidad increíble. Pero hay que enfatizar, si hoy tomáramos a todos los científicos más expertos del mundo y les diéramos todos los recursos de laboratorio, todos los recursos económicos, y les dijéramos, les diéramos todos los elementos de la tabla periódica, fabriquen una célula en el laboratorio. ¿El ser humano puede fabricar una célula en el laboratorio? No, ha clonado lo más que ha podido hacer. Claro. Tomando de otro. Claro, usted es muy preciso. Han clonado lo más que han podido hacer tomando de otro, pero no partiendo de cero. Y yo no digo cero. Cero sería no darle ni siquiera la materia prima. Yo soy espléndido. Les doy toda la materia prima, todos los elementos, sí, pero no una célula viva. Isaac, pero aunque, y después vamos a esa línea de razonamiento, aunque llegara el científico a crear una célula, ¿por qué eso iría en contra de un creador? Porque, por ejemplo, está el tema de la evolución, y yo digo, ¿por qué la teoría de Darwin iría en contra de un creador? Porque el hombre la está contraponiendo, pero el hombre también se equivoca. Es más, no nos da la cabecita para llegar a entender todo nunca. Entonces, para regresar a su pregunta inicial, si el científico lograra formar una célula en el laboratorio a partir, no de otra célula viva como la clonación, sino a partir de todos los elementos, usted preguntó, ¿por qué eso sería una prueba en contra del creador? No sería una prueba en contra del creador. Nada más, la complejidad de la creación no sería prueba de existencia del creador. Bien. Entonces, yo pretendo, como hombre de ciencia, ¿qué es el método científico? Los 5 pasos fundamentales del método científico: observación,
problema, hipótesis, experimentación y conclusión. Voy a aplicarlo a este concepto que ahorita nos ocupa. Yo soy hombre de ciencia, observo que hay un ser humano vivo, observo que es complejo, que es maravilloso, que trabaja en armonía. Esa es la observación. Problema, ¿se hizo solo? ¿Quise ir al azar? ¿O lo hizo alguien, un ser inteligente? Ese es mi problema. Yo planteo una hipótesis. Darwin lo que hizo hace 150 años es proponer una hipótesis. La hipótesis que siguiendo procesos naturales, a partir de organismos unicelulares, se puede, por evolución de las especies, por mecanismos genéticos que ni él conocía y hoy se siguen sin conocer, por ciertos mecanismos naturales, fue evolucionando cada vez algo más complejo, hasta que llegó al ser humano. Esa es la hipótesis. Pero falta la experimentación. Experimentación, 150 años de experimentos científicos, los más sofisticados, con todos los recursos del mundo. Seguimos con el eslabón perdido. Y sigue perdido. Pero no hubiera ido igual en contra. Si el hombre hubiera descendido del mono, porque la gente dice, no, el hombre descendió del mono, Dios no existe, esto, aquello, lo otro. Pero no hubiera ido en contra del creador. Yo estoy de acuerdo con usted. No va en contra del creador, pero no sería prueba de la existencia del creador. No. Y entonces quedaríamos empatados. Yo no quiero un empate. Si no me queda alternativa, lo acepto, bien, es honroso. La posición suya es científica y usted dice, yo pruebo que Dios está. ¿Es soberbio o ignorante negar lo que no se conoce, como en este caso la gente que dice, yo no creo, no existe? Yo estoy seguro que no existe. ¿Es de soberbio o es de ignorante? Yo no soy quien para calificar a las personas. Mejor le voy a decir con lo que yo me he encontrado. Empiezo por mí. Yo estudié en una escuela quizás de las mejores en México. Fui a la universidad, a la Autónoma, quizás una de las mejores de México. Acabé la carrera de médico con excelentes notas, calificaciones. Y si alguien en ese momento me hubiera preguntado, oye Isaac, ¿la evolución de las especies es una hipótesis demostrada, quiere decir ya es una teoría científica, o es tan solo una hipótesis aún no demostrada? Yo, en mi ignorancia, hablo de la propia, hubiera dicho, no, seguro, está demostrada. A mí todos mis maestros durante todo el bachillerato, durante toda la formación como médico, me dijeron la evolución, la evolución. Mi ignorancia y mi ingenuidad me llevó a creer todo lo que me decían sin cuestionármelo. Entonces lo más probable es que sea ignorancia de la mayoría de las personas. Después llegó un momento en que dije, voy a investigar las bases científicas de la evolución de las especies. Analicé. Yo puedo decir, y espero que yo no sea ahora el soberbio, puedo decir que después de 30 años de investigar el tema, no he encontrado ni una sola prueba a favor de la evolución de las especies. Eso quedaríamos empatados. Pero no nada más que no hay ninguna prueba a favor, hay pruebas en contra, porque los procesos naturales que propone la hipótesis de la evolución de las especies va contra leyes fundamentales de la naturaleza, como la segunda ley de la termodinámica, que todo en forma espontánea tiende al desorden, etc. Entonces, en mi caso, era ignorancia. Ahora, le quiero decir, hay veces que nos encontramos con hombres de ciencia, y yo estoy acostumbrado a hacer esto en una presentación multimedia, ya sea con un público extenso, sí, y en debate. O en debate. Pero se enojan con usted, dice, usted nos saca del ámbito en que tenemos que discutir esto, nos lleva a otro lado y a nosotros nos descoloca. Entonces, yo le voy a decir una cosa a mi querido Miguel. La mentalidad de los alemanes es maravillosa. La disciplina que ellos tienen cuando se usa para bien es algo increíble. Tienen un rigor científico, una disciplina. Mi esposa es descendiente de alemanes y yo realmente admiro a su familia ese metodismo. Okay. Algo sí. Esa forma es algo maravilloso. Entonces, yo soy un hombre que me gusta ser metódico. Entonces, cuando voy a un debate, lo primero que les digo, vamos a protocolizar el debate. Que si vamos a sentar las bases, ¿cómo es un debate? Primero que todo, lo único que tiene valor es lo que se pueda sustentar con referencias bibliográficas de revistas médicas.
no de medios, digo, con todo respeto, de difusión científica o medios de comunicación masiva, sino publicaciones en revistas científicas donde están avaladas por una academia, donde hay un comité que evalúa la seriedad del artículo. Entonces, cuando yo hago un debate, lo hago protocolizado, para que no me puedan decir que me salí del tema o que estoy abusando de la metodología. Isaac, ¿usted dice que puede probar científicamente que hay otra vida después de esta? Bueno, cambiamos bruscamente de tema, pero lo acepto con mucho gusto. Si lo acepta, ¿le puedo pedir una pausa? 30 segundos nada más. Sí, lo que guste. Continuamos, amigos, 30 segundos. Ya volvemos. Continuamos, amigos, en Desayunando con las Noticias. Isaac Betech, el doctor, el médico que está con nosotros hoy, no le está hablando a los judíos, o no le está hablando a los cristianos, o no le está hablando a quien profese otra religión. Nos está hablando a todos nos está diciendo de que él sabe, de que él tiene científicamente las pruebas por las cuales existe una vida posterior a esta vida. Esto no es imaginería, ni fantasía, ni magia, es suposición científica. Para llegar a eso, que enseguida nos va a responder, y por eso hicimos una breve pausa que teníamos que hacer, precisamos algunos conceptos. Por ejemplo, la diferencia entre el ateo, entre el deísta y el agnóstico, por ejemplo. El ateo, etimológicamente, quiere decir a alfa privativa. Ateo quiere decir que cree o piensa que no existe Dios. El teísta es que piensa o cree o sabe, es lo ideal, que uno sepa con razón, con lógica, con pruebas, que Dios existe. Existe un caso intermedio que es el agnóstico. Yo creo que hoy casi no existen ateos, más bien agnósticos. Agnóstico etimológicamente quiere decir otra vez alfa privativa, gnos, conocimiento. Agnóstico es la persona que no sabe, es la persona que con humildad llega y dice, no sé. Pero el verdadero agnóstico no es el que no sabe, sino es el que investigó todas las pruebas a favor de la existencia de Dios y no las consideró contundentes, investigó todas las pruebas en contra de la existencia de Dios y no las consideró contundentes, y por eso se califica agnóstico. Desconozco. ¿Cuántos agnósticos usted conoce? Que estudiaron y refutaron las pruebas. Estudiaron y refutaron las pruebas. Hoy por hoy casi no hay agnósticos, más bien hay ignorantes, con todo el respeto que nos merecemos, porque somos ignorantes muchas años. Isaac, mucha gente dice, si hay un creador y la tendencia fue crear y cuidarnos, ¿por qué permite que pasen todas estas cosas en el mundo? Es el razonamiento más común, lo escuchamos todos los días en la calle. Usted cree, dice, usted cree, y yo creo, y usted ha dicho, usted cree, entonces usted en realidad no cree del todo. Entonces, primero que todo, yo lo felicito, porque cuando yo mencioné su intervención fue muy oportuna. Cuando yo mencioné al agnóstico que investigó todas las pruebas a favor de Dios y todas las pruebas en contra de Dios y no les parecieron contundentes, pruebas a favor de la existencia de Dios son muchas, ahora no las he enunciado, pero pruebas, entre comillas, en contra de la existencia de Dios es una sola, que es el ver el sufrimiento humano. Parten de la premisa que dicen, si existe un Dios todopoderoso, un Dios bueno, un Dios que controla lo que ocurre en el mundo, ¿por qué permite que gente buena sufra? Gente mala sufra, no habría pregunta contra ese Dios. ¿Por qué permite que gente buena sufra? Esa es la única pregunta que hay contra la existencia de Dios. Sí que su intervención fue muy oportuna. Ahora voy a abordarlo brevemente. Y ahí yo me quedaría discutiendo entre la existencia del bien y el mal y estaríamos toda la mañana, pero abordemos el tema. Abordemos. Porque miren, pero voy a tener que regresar, me voy a dejar regresar. Abordemos. La existencia del bien y del mal, la mayoría de la gente hoy por hoy hacen una ética relativista. ¿Qué quiere decir? Yo defino lo bueno, yo defino lo malo, pero no. Como todo lo que yo pretendo presentar, no es una ética relativista, una ética diseñada a la medida de quien la expone, sino buscar un factor externo, una ética absoluta que no depende de mi calificación. ¿Cómo demostrarlo? Eso es parte de lo que hacemos en los seminarios de fin de semana, como el que tendremos este próximo fin de semana, donde analizamos todo esto. Pero vamos a regresar a su pregunta original. Vamos. Su pregunta original, bueno,
la segunda o tercera original. Sí. La última que recuerdo es la que usted hizo sobre la justicia divina. Entonces, cuando a mí me preguntan sobre la justicia divina, entonces les digo, ¿cuánto tiempo dispongo? Porque para analizar la justicia divina, primero hay que analizar 7 premisas. Si usted me permite, las enuncio. Después de enunciar 7 premisas, las demuestro. Y después de mostrar las 7 premisas, recién empieza la pregunta de la justicia divina. Por lo menos menciónelas. Por lo menos menciónelas. Entonces, primero que todo, ¿cuáles son las premisas? Primera premisa, si yo quiero exigirle a un ser creador o un ser por qué le pasa cosas malas a la gente buena, primero tengo que mostrar su existencia, si no, no hay a quien preguntarle. Después tengo que preguntar, ¿por qué a la persona buena le pasó algo malo? ¿Quién es persona buena y quién es persona mala? ¿Cuál es esa ética absoluta que de acuerdo al creador a quien estoy juzgando de por qué permite el sufrimiento, él a qué llama bueno y él a qué llama malo? La ética hoy por hoy, por ejemplo, usted sabe, hay gente que dice, robar es malo, pero si yo robo para ayudar a los pobres, es bueno. Sí. Hay gente que dice, matar a seres humanos es malo, pero ¿quién dijo que estos son seres humanos? Son una raza infrahumana. Hay gente que dice, adulterio es malo, pero si esta mujer tiene 10 años de casada y es estéril porque su esposo está estéril y el esposo está ahorita de viaje y ella está deprimida, le voy a hacer el favor de hacer una inseminación artificial, pero no en laboratorio. Entonces, ¿qué quiere decir? La gente califica los hechos como buenos o como malos. Habría que, segunda premisa, primera, ¿existe el creador o no? Segunda, ¿qué es bueno y qué es malo? Tercera premisa, ¿quién dijo que lo que le ocurrió a esta persona es algo malo? Yo como médico he tenido casos donde una persona en plenitud de salud tiene un accidente, se fractura una pierna, está llorando, está muy preocupado, está angustiado, ¿por qué me pasó esto? A la hora de sacar la radiografía para evaluar la fractura, encontramos que había un tumor incipiente ahí en el hueso al lado de donde se hizo la fractura. ¿Esa fractura fue buena o fue mala? En el momento fue mala, le dolió. Pero ulteriormente, en una visión panorámica, fue algo bueno. Eso le permitió a esa persona identificar un cáncer en etapa temprana, etcétera. Podríamos dar muchos ejemplos. Entonces, ¿existe el creador? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es lo que le ocurrió que parece bueno? ¿Parece bueno o es bueno? ¿Lo que le ocurrió es malo o parece malo? Siguiente premisa. ¿Hay solamente vida en este mundo o hay vida también en el mundo venidero? Y entonces la justicia es aplicada al conjunto de acciones, no nada más en este mundo. ¿Hay vidas previas o no hay vidas previas? La ciencia hoy por hoy, por más que parezca ilógico, por más que parezca algo sorprendente, tengo un libro precioso basado en varios artículos que se llama Donde la biología y la reencarnación se intersectan. Yo lo más que hubiera pensado es que hablar de la reencarnación sería filosofía hindú o quizás algunas otras religiones o conceptos éticos que lo sostengan. Pero hoy por hoy hay pruebas de la reencarnación. Quiere decir, en este cuerpo es un cuerpo nuevo, pero mi alma ya estuvo previamente en una vida anterior, nada más cambió de cuerpo, como uno se cambia de ropa. Pero hoy por hoy hay evidencias de vida después de la vida, hay evidencias de reencarnaciones previas que tienen que ver con la biología, basado en artículos científicos, etc. Entonces, enuncié 5 de las 7 premisas, habría que analizarlas todas. Cuando te hablan de justicia divina, como cuando te hablan de cualquier cosa, si uno no da un marco de referencia. Cuando yo voy a estudiar la ciencia, mi marco de referencia es el método científico. Cuando yo voy a estudiar la justicia divina, no es ciencia. Justicia divina es algo de filosofía, es algo de teología. Yo tengo que analizar las premisas sobre las que se basan. Nada más que hay una ventaja grande, que las premisas yo pretendo ser capaz de demostrarlas científicamente. ¿Desmerece la fe? Seguro que desmerece la fe. No tengo ningún problema con desmerecer la fe. El abuelito de mi esposa, que le dije que era de Alemania, mencionó una frase en alemán preciosa, que es Glauben heißt nicht wissen. Creer significa no saber. Cuando uno habla de creencia, cuando uno habla de fe, es el testimonio público que no sé.
La fe solamente tiene lugar más allá de lo que la ciencia puede demostrar, y es muy poquito. Acá tengo a María de Punta del Este, le manda saludos, le opina de Darwin, se refirió a la teoría darwiniana, la evolución. Hola, es un verdadero placer escuchar al doctor Isaac, soy Estela de San Carlos, soy docente de biología. Isaac, tenemos los últimos minutos. Queremos que nos diga, ahora sí, que nos diga por qué científicamente usted ha comprobado, constatado de que existe vida más allá o de que hay un creador. Si podemos enumerar las bases, parte ya las ha dicho en el transcurso de la conversación, pero tratar de resumir por qué usted está convencido, no es que crea, sino que usted sabe que hay vida luego de esta vida. Que ojo, yo me imagino, la cantidad de gente que nos está mirando, me imagino qué más querría desear un joven que tiene cáncer, que tiene 15 o 20 años, que saber que puede tener otra posibilidad aún fuera de esta vida. Como siempre usted, Miguel, me pone en situaciones difíciles porque en esta última intervención hice por lo menos 3 preguntas que cada una necesita 1 hora para contestarse. Voy a abordar lo que logre rescatar de su pregunta. Lo primero que todo, cuando hablo de ese joven de cáncer, que por supuesto mi máxima solidaridad y empatía para él o para cualquier otra persona que sufre, le tengo que dar un mensaje que puede parecer insensible. ¿Qué más quisiera ese paciente saber que hay vida después de la vida? Discúlpeme. Pero la realidad es la realidad independientemente de lo que uno quiera creer o de lo que uno crea o lo que uno desee creer. La verdad es la verdad y no se modifica por lo que uno desea. O lo que Entonces, opine. si hay vida después de la vida o no hay vida después de la vida, es lo único trascendente. No es si uno quiere que haya o si uno no quiere que haya. Entonces, hay que analizar las pruebas. Por ejemplo, las pruebas de vida después de la vida se podrían, de la existencia de cuerpo y alma y vida después de la vida, se podrían resumir más o menos en 10, por lo menos 10 capítulos. La primera es experiencia cercana a la muerte, que el 10% de las personas las llegan a tener en forma espontánea o inducida en algún momento en su vida. El segundo grupo de pruebas sería lo que es más famoso de todos, se llama Near Death Experiences, experiencias cercanas a la muerte, donde personas tuvieron una muerte clínica, es decir, tuvieron paro cardiorrespiratorio, su cerebro estuvo carente de oxígeno durante 1, 2, 3, 4 minutos y al regresar, los que son logrados reanimar, algunos de ellos refieren información, no nomás que cuentan, vi el túnel y vi la luz y no, cuentan cosas objetivas, verificables, cosas que no estaban a su alcance conocerlas. Podríamos entrar en detalles, pero si esa persona logra dar información objetiva verificable, que no podría estar al alcance de él durante esos 3-4 minutos que estuvo su cerebro en anoxia, ausencia de oxígeno, entonces sería una prueba. Entonces vamos a anunciar experiencias cercanas a la muerte, antes dijimos ya experiencias extracorpóreas, sesiones de que por supuesto la mayoría son de tipo charlatanería, por las que son serias, formales, las que son inclusive como cross correspondence, correspondencia cruzada, donde se hacen grupos independientes de investigadores en 2, 3 ciudades y llaman a un medium, le hacen la misma pregunta, etcétera. O algo más sorprendente, regresiones hipnóticas, donde a un paciente lo llevamos a etapas previas y le pedimos no nada más hasta su infancia, por decir hasta la vida anterior, y nos puede dar información objetiva de esa etapa. O también tenemos el estado intervidas, cuando lo llevas a una regresión hipnótica, a veces en un estado intervidas te da un mensaje de alguien que dice que se encontró allá, pero a mí no me importan los cuentos. En Yiddish se dice Bobe Maises, cuentos de abuelitas. Yo no estoy para cuentos de abuelitas. Siempre cualquier información hay que verificarla objetivamente. Lo que decía antes, donde se intersecta la biología con la reencarnación, que es pacientes neonatales recién nacidos que nacen con marcas o cicatrices o defectos de nacimiento. Y que luego el pediatra le preguntan qué es, la mayoría de los casos decimos es idiopático, que es una palabra que se oye muy rimbombante. Idiopático quiere decir no sabemos la causa. Pero si uno le dice al paciente no sé, no te pagan la consulta. Entonces uno dice, este es un trastorno idiopático. Ah, idiopático.
Entonces, niños con lesiones de nacimiento, o marcas, o manchas, o defectos de nacimiento. Hay veces que a los 2, 3 años empiezan a cuentan historias de su vida previa. Suficiente información para identificar a quién fue su vida previa, y uno puede ir a donde él vivía, encontrar y hasta encontrar en muchos casos su autopsia de esa persona y ver que las marcas de nacimiento o los defectos de nacimiento corresponden a la forma en que falleció en su vida previa. Claro que acepto su gesto de escepticismo. No nomás lo acepto, lo aprecio. ¿Sabe qué digo yo? Porque si no hay una dosis sana de escepticismo, ¿cómo vamos a llegar a atrevernos a preguntar? Yo voy a decir una sola cosa que sé, no lo que creo, lo que sé. Que todo se transforma, nada se pierde. Okay, eso sí lo sé. ¿Seguro que sí? Es la primera ley de la termodinámica, o más en su forma más amplia, la ley de Lavoisier, la ley general de la conservación de la energía y la materia. Pero no nada más que se conserva la materia como tal, sino que se conserva la identidad, ese ente, si lo quiere llamar alma, esa parte del ser humano que es el que conserva la memoria previa, de la vida previa, que es el que conserva la esencia del ser humano, no nada más como un cúmulo de moléculas o de energía que se transformó y no se perdió, sino algo que conserva su identidad. Yo sé que parezco como una persona caída de otro planeta, pero el que crea que es eso, que se atreva a preguntar, que se atreva a debatir. A las pruebas los remito y a las pruebas me remito. Isaac, gracias. Le dije varias veces José, no sé por qué, lo quería bautizar en la entrevista. Isaac, gracias por acompañarnos. Buena estada en Uruguay, buena entrevista esta tarde, buena conferencia, te deseamos lo mejor. Hay mucha gente que se puede poner en contacto contigo, tenés tu página, obviamente a través de internet, y que bueno, quienes tienen el privilegio hoy en Montevideo, en la tarde, ¿dónde es que vas a estar? La verdad no sé muy bien, creo que es en un hotel que está en Regency, en Montevideo. Bueno, ahí te vas a tener una conferencia, y en Buenos Aires estás estos 3 días. En Buenos Aires tengo todos los días conferencias, y el fin de semana próximo un seminario donde se analiza sistemáticamente todo lo que mencionamos en un hotel en una ciudad. No sé exacto, por Mar del Plata, no sé bien, pero... Ni sabe dónde le va a tocar. Buenos días, felicitaciones, muchos avisos, muchos mensajes de felicitaciones por el invitado. Bueno, dígales mi email, si alguien quiere contactarme, que tenga mi email. Sí, la producción va a pasarles ahora de instantes a todos. Hay muchos mensajes de felicitaciones por el invitado, para que vuelva, que nos siga enseñando y aclarando cosas que muchos no tenemos claros y a veces no nos atrevemos a preguntar. Mucha gente así, y solamente criticamos sin saber. Mucha gente que quiere saber sobre reencarnación, que se llama Rosa de Montevideo, entre otras. Bueno, muchísimos saludos. Gracias, amigos, por los que nos están acompañando. Isaac, gracias, y te esperamos. Muchas gracias. Será un gusto, le agradezco mucho. Gracias por acompañarnos. Nos vamos al corte, amigos. Okay. Nos vamos.